En un congreso en Caracas orábamos por sanación interior. Se acercó una religiosa canadiense misionera en Honduras que no podía interceder porque vivía con una tristeza crónica. Comenzamos a orar por ella. De pronto, a una persona del equipo le vino una imagen mental. Vio a una niña pequeña sola llorando en un bosque donde había mucha nieve. Le preguntamos a la religiosa si esto le recordaba algo. Ella comenzó a llorar y contó: cuando era pequeña vivía en Canadá. Una tarde que nevaba salía solas al bosque. La nieve tapó mis huellas en mi camino y me perdí. Cuando quise volver a casa no sabía por dónde regresar y me sentí abandonada. Lloré más de 2 horas hasta que me encontró mi familia. Para mí fue algo muy doloroso. De allí en adelante comencé a tener muchos miedos. Entonces oramos al Señor así: Tú sabes, Señor, lo que ella sufrió. Hazle sentir que estaba en la palma de su mano y tus ojos nunca se apartaron de ella, pues cuidaba cada paso que ella daba. Para ti solo hay pasos de amor. Todo está presente ante ti y ponemos ante tu presencia lo que le sucedió en el bosque y le pedimos que sanara la herida emocional que le había causado. Yo volví a ver a esa religiosa varios años después, cuando fuimos a predicar a Tegucigalpa, y me platicó que su vida había cambiado a partir de aquella sanación. Por otro lado, una persona sana es fuerte frente a las adversidades que enfrenta, entre los problemas y el miedo. No teme a las críticas ni se deja llevar por el que dirán. Quien ha sido sanado por el Señor tiene una fortaleza interior capaz de resistir embates. Con el salmista puede exclamar: aunque acampe contra mí un ejército, mi corazón no teme. Aunque estalle una guerra en contra mía, estoy seguro en medio de ella. El siguiente testimonio nos muestra muy claro cómo la persona sanada es capaz de perseverar en la vida. En mi familia viví un ambiente de costumbres y normas cristianas. Cursé mis estudios en excelentes colegios de religiosas y cumplí siempre con las prácticas de piedad. Podría decir que tenía excelente información cristiana, pero no necesariamente formación cristiana, pues no conocía a ese Dios vivo y nunca experimenté la nueva vida traída por Jesús en el mundo. A los 15 años, al acercarme al sacramento de la confesión, fui hondamente traumada por el sacerdote. Esto motivó que jamás volviera a confesar. ¿Para qué confesarme con alguien que era peor que yo? Ni siquiera el día de mi matrimonio me reconcilié. Como toda novia, llegué ilusionada al matrimonio, esperando dar y recibir todo de mi esposo. Tuve varios hijos, pero poco a poco fui perdiendo mi ilusión. Vivíamos en egoísmo y me faltaba lo único que necesitaba: amor. Aquellos sueños se fueron tornando pesadilla y la felicidad celestial que yo esperaba del matrimonio se convirtió en un infierno, el peor de los infiernos. No son los gritos, golpes, ni siquiera el odio, sino la falta de amor. A los 7 años de casada estaba ávida de amor que no recibía de mi esposo. Estando cada vez más lejos del Señor, no lo busqué, sino que traté de recibir amor de una persona que trataba de ayudarme. Yo pensaba que así se llenaría aquel vacío que cada vez se hacía más hondo. Por esta razón caí en la infidelidad conyugal. Lo que yo pensaba sería solución agravó mi problema matrimonial, pues cada vez me alejaba más de mi esposo. Me sentía muy mal con mi manera de comportarme, pero no podía hacer otra cosa. Volví a caer otra vez y entonces la catástrofe.
Emocionalmente sufrí un trauma, me detestaba y despreciaba a mí misma, hasta me descuidé físicamente, ya no me interesaba ni mi persona. Por otro lado, se acercaron las agresiones conyugales y llegué a perder la ilusión por la vida misma. Quería morirme porque no le encontraba sentido a una vida tan vacía donde no existía el amor. Más sin embargo, me justificaba echándole la culpa a mi pecado, a mi marido. Si me amara, no hubiera hecho lo que hice. Incluso a veces me alegraba de mi infidelidad y al final siempre me sentía peor. Viví 2 años en el miedo, acusándome y culpándome. Temía que otro lo supiera y si mi marido se enterara. Pero ¿de qué serviría que ello no lo supiera? Si lo sabía yo, eso me mantenía en una terrible angustia. Cada día me sentía menos humana, menos mujer. Las pocas veces que iba a misa hasta comulgaba sin tener reparo en la palabra de San Pablo, de quien come indignamente el cuerpo del Señor, come su propia condenación. De todos modos, ya me sentía condenada amargamente y peor que antes. En estas circunstancias asistí a un retiro de la Renovación Católica Carismática, donde recibí el bautismo en el Espíritu Santo. Yo pensaba que el Espíritu Santo no era para los pecadores, pero entendí que el Espíritu nos capacita para acercarnos arrepentidos a pedir el perdón de Dios. Yo sola me condenaba por mi pecado. El Espíritu me dio el arrepentimiento y la seguridad de que Dios estaba dispuesto a perdonarme. En ese momento el Señor me dio el don de lenguas. Esto me impactó todavía más. Como a mí, pecadora, Dios me amaba tanto que hasta me daba este destello de su ternura. No pude entender tanto amor y era solo el principio. Había algo en mí que me decía que me faltaba lo mejor. El domingo siguiente fui a misa, pero aunque lo intenté no me fue posible comulgar. Dios me estaba protegiendo de cometer otro sacrilegio. Entonces tomé la difícil determinación de volver a confesarme, pues recordaba aquella herida de mi juventud. Pero si en una confesión había perdido la fe, ¿para qué regresar? Tenía que pasar por la misma prueba. El día 20 de julio, que ya no sabía, era la festividad de María Magdalena, me volví a confesar después de 15 años. Me presenté tímidamente al sacerdote como aquella mujer que se acercó por detrás de Jesús para lavarle los pies. Era terrible el recordar lo que tanto me angustiaba. Era revivir con toda intensidad mi dolor y vaciedad. Sin embargo, al hacerlo, el Señor me quitó el gran peso que ya no podía soportar. Experimenté en toda la magnitud del amor y el perdón de mi Jesús. El sacerdote no era Emiliano Tardif, sino el mismo Jesucristo que me acogía con ternura. No me rechazó ni me condenó. Para mí era como el amor de Jesús a la pecadora del Evangelio. El Señor me había sanado. No solo recibí su perdón, sino que el Señor me sanó tanto de aquel trauma de mi confesión como de la falta del amor, la infidelidad. Esa confesión me llenó de amor que tanto necesitaba. Me sentí humana, restablecida, rehecha. Allí mismo nació el amor a mi esposo. Me arrodillé y le besé los pies al sacerdote, regándolos con mis lágrimas. Estaba inundada de paz, una paz total que no podía describir. Esa tarde volví a nacer, pero ahora con esperanza, alegría y fuerza. 1 hora después me comulgué. No era yo quien recibía a Jesús, sino Jesús el que me recibía a mí. Me aceptaba, me amaba y llenaba todo el vacío de mi vida. Gracias a esa bendita confesión he conseguido una fuerza para mi debilidad. Soy consciente más que nunca de mi fragilidad, pero ahora mi corazón no está vacío. Ya no tiene que pedir limosna, pues ya ha encontrado la perla preciosa. Antes quería morirme porque no encontraba sentido a la vida.
Ahora quiero morirme por la alegría de ver la cara del Señor que ha sido tan bueno conmigo. Aquel trauma ha sido curado y soy una mujer nueva, totalmente nueva como María Magdalena.